Un joven le quitó el celular a un vagabundo mientras dormía. Lo hizo casi sin pensar. Fue un impulso. Una mezcla de curiosidad y desesperación. Era viejo, sucio, con la pantalla rota. Parecía inservible. Pero aún encendía. Lo que no sabía es que dentro de ese celular no había solo fotos, ni mensajes. Había algo mucho más inquietante. Una historia. Una historia que no era suya. Pero que ahora, lo estaba esperando a él. ¿Querés saber qué pasó? Él se llama Tomás. 19 años. Estudiante universitario. O por lo menos, eso decía ser. La verdad es que Tomás ya no estudiaba. Había abandonado la carrera sin que sus padres lo supieran. Vivía en la ciudad con una beca que ya no existía. Y sobrevivía vendiendo cosas que encontraba en la calle. Celulares usados. Audífonos rotos. Lo que fuera. El día del robo, Tomás tenía hambre. No había comido desde el mediodía anterior. Y caminaba por el centro buscando algo, cualquier cosa que le diera dinero. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre en el suelo. Tapado con cartones, durmiendo sobre una frazada. A su lado, un celular viejo, apenas visible, pegado al pecho como si lo protegiera. Tomás dudó. Pasó de largo. Pero algo lo hizo volver. La batería estaba encendida. Una luz azul parpadeaba. Y fue más fuerte que él. Se lo quitó de las manos muy despacio. El vagabundo ni se movió. Tomás salió corriendo. Ya en su pensión, encendió el celular. La pantalla se iluminó, con una lentitud agónica. El fondo de pantalla era una imagen borrosa. Tal vez un perro. Tal vez una cara. Pero eso no era lo importante. Lo importante eran los archivos ocultos. No había llamadas. No había mensajes. No había redes sociales. Ni siquiera una cuenta de Google. Pero sí había una carpeta. Una sola. Sin nombre. Dentro. Vídeos. Muchos. Todos con la misma miniatura, pantalla negra. Tomás pensó que eran grabaciones fallidas. Pero por curiosidad, abrió el primero. ¿Y entonces? Empezó todo. La pantalla estaba completamente en negro. Pero se escuchaba una voz. Una voz grave. Tranquila. Demasiado tranquila. Decía. Si estás viendo esto, ya no podés volver atrás. Tomás se rió. Pensó que era una especie de juego o de broma. Pero la voz seguía. Este celular no te pertenece. Pero ahora, vos le perteneces a él. Ahí fue cuando dejó de reírse. El vídeo duraba 1 minuto. Y al final, la imagen aparecía por un segundo. Una habitación. Oscura. Llena de dibujos en las paredes. Trazos desordenados. Palabras en tinta negra. Una sola palabra, repetida muchas veces. Mira. Tomás cerró el archivo. Se sintió incómodo. Pero había más. Cientos de vídeos. El segundo archivo empezaba igual. Oscuridad. Silencio. Y luego, la voz. ¿Te preguntas quién soy? No importa. Lo que importa es quién sos vos, cuando nadie te ve. El tercer vídeo era distinto. No había voz. Solo una imagen grabada con mala calidad. Tomás. Durmiendo. En su habitación. Soltó el celular. Se quedó quieto. Sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo era posible? Ese celular era de un vagabundo. ¿Quién lo había filmado? ¿Era un montaje? ¿Una cámara en su cuarto? ¿Estaba siendo espiado? Quiso apagarlo. Resetearlo. Pero el botón no respondía. La pantalla seguía encendida. Mostrando una frase, como si alguien la hubiera escrito a mano. No podés borrar lo que ya viste. Pasaron los días. Tomás empezó a sentirse observado. No solo por el celular. Por todo. La gente en la calle. El portero de la pensión. Los vecinos.
Todos le parecían extraños. Como si alguien, o algo, hubiera despertado. Una noche, mientras dormía, el celular sonó. Una notificación. Pero no tenía aplicaciones. La notificación decía: nuevo archivo disponible. Era un vídeo. Grabado esa misma noche. Mostraba su ventana. Desde afuera. Y una silueta. Parada. Inmóvil. Mirando hacia adentro. Tomás no pudo dormir. Empezó a temerle al celular. A su silencio. A sus ruidos. A sus imágenes. Pero no podía dejar de mirar. Como si el aparato lo tuviera hipnotizado. Decidió buscar al vagabundo. Devolverle el celular. O por lo menos saber qué era. Pero cuando volvió al lugar, no había nadie. Nadie recordaba a ningún hombre en la zona. Ni en los albergues. Ni en los hospitales. Era como si nunca hubiera existido. Solo un niño que vendía dulces lo miró raro. Y le dijo algo que no entendió al principio. ¿Vos también lo viste? Tomás se congeló. ¿A quién? El niño no respondió. Solo dijo: yo también agarré ese celular. Pero lo devolví a tiempo. ¿A tiempo de qué? Esa misma noche, Tomás recibió un nuevo vídeo. Era él. Mirando el celular. Justo en ese momento. Y detrás. La silueta. Más cerca. En la puerta. La silueta estaba cada vez más cerca. Tomás no sabía si era real o producto del miedo. Pero el celular parecía tener su propia voluntad. Los vídeos seguían llegando. No los descargaba. No los buscaba. Aparecían solos. Y siempre mostraban lo mismo. A él. En diferentes lugares. En distintos momentos. Siempre grabado desde lejos. Desde la sombra. Una tarde, después de varios días sin dormir bien, fue a una tienda de reparación. Mostró el celular al técnico. El hombre lo miró por unos segundos. Y luego lo dejó sobre el mostrador, con expresión seria. No toco ese tipo de cosas. Tomás frunció el ceño. ¿Qué cosas? Ese modelo, ese sistema, ese tipo de archivos. He visto eso antes. Una vez. Y no terminó bien. El técnico le pidió que se fuera. Sin explicación. Sin cobrarle. Eso lo descolocó aún más. Esa noche, cuando encendió el celular, algo había cambiado. Ya no eran vídeos de él. Eran recuerdos. Fragmentos que ni siquiera recordaba haber vivido. Una casa que conocía. Pero nunca había estado ahí. Una voz que sonaba familiar. Pero no podía identificar. Y una imagen repetida. ¿Un espejo? Con su reflejo. Mirándolo fijamente. Pero con otra ropa. Con otra expresión. Más vieja. Más cansada. Como si fuera él. Pero de otro tiempo. A la mañana siguiente, recibió una llamada. De un número desconocido. No contestó. Pero el celular grabó el mensaje de voz automáticamente. La grabación decía: no es el celular lo que está mal. Sos vos. No lo robaste. Lo heredaste. Herencia. Pero, ¿de qué? Empezó a buscar en foros. Historias similares. Y encontró algo. Un hilo perdido en un foro antiguo, de hace más de 15 años. Alguien describía la misma situación. Un celular que parecía viejo, inofensivo. Pero que empezaba a grabar. A mostrar. A saber cosas que no debía saber. Ese usuario decía haberlo encontrado en una estación de tren. Olvidado en un asiento. Y que desde entonces, todo cambió. Decía también que era como si el celular estuviera vivo. El post terminaba con una frase. No lo abras. No lo mires. No lo devuelvas. Porque una vez que lo abrís, te ve de vuelta. Esa frase se le quedó grabada.
Tomás intentó apagarlo de nuevo. Pero cada vez que lo hacía, el celular volvía a encenderse solo. Una madrugada, lo arrojó por la ventana de su pensión. Bajó corriendo. Pero cuando llegó a la calle, el celular ya no estaba. Subió nervioso. Y al entrar en su cuarto, lo vio sobre la cama. Encendido. Esa fue la primera vez que lloró. Sintió que se estaba volviendo loco. O peor, que alguien estaba jugando con su mente. Los vídeos empezaron a cambiar. Ya no lo mostraban a él, sino a la gente que conocía. Su madre. Su mejor amigo. Una exnovia. Todos, grabados sin que supieran. Desde lejos. Con una calidad tétrica. Y luego, un nuevo mensaje. No sos el primero. Pero podés ser el último. Si sabés mirar. ¿Qué significaba eso? ¿Había una forma de terminarlo? Tomás empezó a recordar un detalle. En todos los vídeos, siempre había algo en común. Una marca. Una figura en las paredes. Una especie de símbolo dibujado en tiza. Como una letra deformada. O un ojo. En uno de los vídeos, ese símbolo estaba pintado en el suelo. Con velas a su alrededor. Buscó el símbolo en internet. Nada. Hasta que encontró un post en un sitio oscuro. De esos que no están indexados en Google. Alguien hablaba de los portadores. Un mito urbano, según el post. Objetos que contienen más que información. Fragmentos de memoria colectiva. Dolor. Culpa. Secretos. Decía que algunos teléfonos, cámaras o diarios, al ser tocados por personas con traumas o muertes violentas, quedaban marcados. Y que quien los tomaba después no solo heredaba el objeto, heredaba la historia. Eso explicaría por qué Tomás empezó a ver cosas que no vivió. Porque el celular parecía tener conciencia. Y porque nadie quería acercarse a él. Pero la parte más aterradora del post era el final. Los portadores no pueden ser destruidos. Solo pueden ser pasados. Y quien los entrega, debe hacerlo sin remordimiento. De lo contrario, volverán. Entonces, ¿era eso? ¿El vagabundo se lo había dejado a propósito? ¿Lo había liberado de su carga? ¿Y ahora, le tocaba a él? Tomás sintió una punzada en el pecho. Recordó al niño. Yo también lo agarré, pero lo devolví a tiempo. ¿A tiempo de qué? ¿De no quedar marcado? ¿De no empezar a ver cosas que no debería? Esa noche, recibió el último vídeo. El más largo. El más claro. Era él. Grabado desde arriba. Mientras dormía. Y al pie de la cama. La silueta. Pero esta vez. Se movía. Se acercaba. Paso a paso. Y la pantalla se fundía a negro. Mientras la voz decía. Ahora te toca a vos. Tomás ya no podía dormir. Ya no confiaba en su reflejo. Ya no creía que lo que vivía fuera real. Empezó a cuestionar todo. Lo que veía. Lo que recordaba. Lo que sentía. El celular seguía encendido. Siempre encendido. Y cada vez más inquietante. Pero hubo un momento. Un instante breve, entre el miedo y el agotamiento. En el que sintió algo diferente. Una idea. Una sospecha. ¿Qué pasaría si él hiciera lo mismo? ¿Si pasara el celular a otra persona? Esa posibilidad lo asustó. No por la idea de liberarse. Sino porque, por un instante, se sintió igual que aquel vagabundo. Desesperado. Atrapado. Vacío. Y eso lo golpeó. Lo hizo retroceder. ¿Estaba dispuesto a hacerle eso a otro? ¿O acaso, ya lo había hecho? Recordó al niño. Yo también lo agarré. ¿Qué pasaba si ese chico ya estaba marcado? ¿Qué pasaba si él era parte del ciclo? Tomás no lo soportó. Decidió romperlo todo. Tomó el celular, lo metió en una bolsa. Y fue hasta el río.
Eran las 3:17 de la madrugada. La ciudad dormía. Se acercó al puente. Abrió la bolsa. El celular seguía encendido. Y justo antes de arrojarlo, recibió un mensaje. Uno solo. No había número. No había nombre. Solo texto. Gracias por no pasarlo. Ahora, descansamos los dos. Lo tiró al agua. Lo vio hundirse. Y por primera vez en semanas. Respiró profundo. Volvió a casa. Durmió. Sin vídeos. Sin sombras. Sin notificaciones. Al día siguiente, todo era normal. Nadie lo espiaba. Nadie lo grababa. La vida volvía. Pasaron los días. Las semanas. Tomás volvió a estudiar. Consiguió un trabajo. Intentó seguir adelante. Pero una noche, al volver del trabajo, vio a un hombre sentado en una esquina. Solitario. Tapado con frazadas. A su lado, un celular. Viejo. Suelto. Sin dueño. Tomás se acercó. Se agachó. Iba a decir algo. Pero el hombre lo miró. Fijo. Y dijo una sola frase. No me lo robes. Vos ya sabés lo que hay adentro. Tomás se quedó inmóvil. No por miedo. Sino por certeza. Porque entendió algo. El celular no era un objeto maldito. No era un simple aparato embrujado. Era un reflejo. Un espejo de la conciencia. Un contenedor del dolor humano. Un archivo del arrepentimiento. No se trataba del celular. Ni del vagabundo. Ni siquiera de él. Se trataba de todos. De nuestras decisiones. De nuestras elecciones. Y de lo que hacemos cuando nadie nos ve. A veces, la peor pesadilla no está en lo que nos persigue, sino en lo que cargamos. Y por eso, esta historia no termina aquí. Porque allá afuera, en alguna ciudad, otro celular viejo está esperando. No para ser robado, sino para enseñarle a alguien más lo que no se atrevió a ver en sí mismo. ¿Te gustó esta historia? Este canal cuenta relatos con lecciones, misterios, emociones y finales que te van a dejar pensando. Subimos vídeos día por medio, con historias que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Si te gustan los cuentos con final inesperado, el suspenso psicológico y las historias que te atrapan hasta el último segundo, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos. Nos vemos en el próximo relato.